Juan 3, del 1 al 13. Habiendo entre los fariseos un dirigente de los judíos, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Gracias por lo que tú nos vas a hablar, Señor. Gracias porque moriste en una cruz por nuestros pecados. Gracias, Dios, porque nos diste vida y vida en abundancia. Nos dejaste tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que esa palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro ser y transforme nuestras vidas para amarte cada día más, para conocerte, y que ese sueño tuyo de morir se convierta en nosotros, Señor, en una transformación, en un estilo de vida, para honrarte y para adorarte. Lo hacemos por amor. En Cristo Jesús. Amén. Nótese aquí que Nicodemo va de noche. Va de noche. ¿Por qué creen ustedes que Nicodemo va de noche? Nicodemo va de noche porque él se quería acercar a Jesús. Él lo reconoce que Jesús venía de parte de Dios, pero no quería un cambio. No estaba dispuesto a un cambio. Fue en la oscuridad, escondido, sin que nadie lo viera. Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo y sus intenciones, inmediatamente le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puedes tener una relación con Dios si sigues agradando a los hombres. No puedes tener una relación íntima con Dios si estás más preocupado por las reglas que por las relaciones. Si estás poniendo las leyes por encima del amor. Si te preocupas más por ser correcto que por ser auténtico. Si solo conoces la palabra de Dios, pero no conoces al Dios de la palabra. No puedes tener una relación con Jesús sin una transformación. Nicodemo se quería acercar a Jesús, pero no quería rendirse a sus pies. Entonces Nicodemo empieza a racionalizar. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le responde, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu.
No podemos conocer a Dios desde el intelecto. Primera de Corintios 2:14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Y el Señor le pone un ejemplo sencillo a Nicodemo. Era un rabino, y el Señor le pone un ejemplo simple. Le dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es decir, aunque no sepas de dónde viene el viento ni para dónde va, sí lo puedes sentir y lo oyes silbar. Así sucede con el Espíritu Santo. Y Nicodemo replica, ¿cómo es posible que esto suceda? Y el Señor le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Y tal vez la pregunta de hoy sería, ¿eres de aguas más profundas y no entiendes esto? Y yo te pregunto, ¿entiendes esto? ¿Entiendes esto? Tú eres maestro y no entiendes esto. Nicodemo, no lo entiendes porque quieres entenderlo desde el conocimiento, porque quieres entenderlo desde el intelecto. Nicodemo, quieres acercarte a mí, pero no quieres una relación íntima conmigo. Nicodemo, si no puedes entender el ejemplo tan sencillo del viento, es decir, si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo podrás entender las espirituales? Nicodemo, tienes que morir para vivir. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que morir para vivir. Mi hijo está plantando un huerto y tuve la oportunidad de acompañarlo a comprar unas semillas. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Piensa un momentico en esta ilustración. ¿Qué le hubiera pasado a ese grano de semilla si se queda en la tienda, si nadie lo compra? Se habría quedado así, solo un grano de semilla, hasta que hubiese completado su ciclo de vida. Si hubiese quedado solo, no habría dado ningún fruto. Pero, ¿qué le pasa a ese grano de semilla que cae en la tierra y muere? Produce mucho fruto. Producirá un fruto que dé semilla para que dé más fruto. Y más semilla, y más fruto, y más semilla. Ahora puedes ver la diferencia entre las dos semillas. Morir para vivir. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y resuenan de nuevo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, 38, 39. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Morir
para vivir. Y la pregunta sería, ¿cómo nacer de nuevo? El Señor la respondió, mediante agua y espíritu. Mediante agua y espíritu. El que no nazca del agua y del espíritu. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu. Arrepentimiento y llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos en el bautismo. Cuando entramos al agua, participamos de la muerte de Jesús. En arrepentimiento somos limpios y lavados en agua. Al salir del agua, resucitamos con Cristo llenos del Espíritu Santo para llevar una vida nueva. Romanos 6:3-6. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. La no comprensión del bautismo da como resultado que la iglesia esté llena de miembros bautizados que están convencidos de la deidad de Jesús e informados de lo que hizo en la cruz, pero no necesariamente convertidos a un estilo de vida sobrenatural que surge por haber recibido el poder del Espíritu Santo. Sigo en Romanos 6. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El bautismo debe ser administrado para reflejar no solo el arrepentimiento, sino para manifestar la salvación que viene por medio de la muerte de Jesús y así establecer las bases para recibir el poder de su resurrección por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés, habían allí unos judíos sorprendidos por las maravillas que veían. Y voy a Hechos, el capítulo 2, versículos 37-39. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Qué hacemos? Arrepiéntase y bautícese cada uno. Recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y bautismo. Agua y espíritu. Y Colosenses 2, del 11 al 14, atención a esto, dice: además, en él, es decir, en Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios
quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Su sueño de morir. El morir es una circuncisión del cuerpo pecaminoso. Pero esa circuncisión la hizo Cristo en la cruz. Y nosotros la recibimos mediante el bautismo. Luego resucitamos con Cristo a una nueva vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos buscan a Jesús, pero quieren dar un salto a experimentar la vida del Espíritu, evitando morir a toda costa. Esto fue lo que le sucedió a Nicodemo. Se acercó a Jesús de noche, a escondidas. Un segundo grupo mueren, pero se quedan en el Viernes Santo. No experimentan el gozo que produce la vida nueva y no disfrutan el nuevo nacimiento en el Espíritu. Es que el bautismo no es un destino, sino un portal de entrada. No es un destino, sino un portal de entrada. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16, 17. Notemos en este pasaje cómo el Espíritu Santo es responsable de todo lo que tiene que ver con la nueva vida. De nuestra salvación, de guiarnos, de capacitarnos para vencer el temor, de crear la intimidad necesaria para poder dirigirnos a Dios como Padre y de recibir nuestra herencia eterna. La muerte de la vieja naturaleza es maravillosa, pero sin la nueva vida del Espíritu es como, es como si el mensaje se centrara en el palo de la muerte sin la recompensa de la nueva vida. Y un tercer grupo, aunque disfrutan de la nueva vida, entristecen, agravian, ofenden al Espíritu Santo. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 30, 32. Y para este grupo es oportuno el llamado de atención que el Señor le hace en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Morir para vivir. Morir para vivir. El Evangelio es buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Y la buena noticia es que Cristo ya murió para que yo viva. Cristo ya murió para que tú vivas. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo ya murió por ti y por mí.
¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer? Aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Rendirme a sus pies. Entregarme sin condiciones a su amor infinito. Crucificar la carne. Soltar mi autosuficiencia. Negarme a mí mismo. Morir al yo. ¿Han escuchado la frase muy oportuna en este día de amor y amistad? Me muero de amor. Me muero de amor. Es eso. Morir de amor por Jesús. Morir de amor por Jesús. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es morir. El precio ya lo pagó Cristo. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Morir de amor. El morir es aceptar el regalo inmerecido de Dios. Es reconocer y recibir su amor, su gracia y su misericordia. No se trata de mí, se trata de Dios. Es reconocer que sin Jesús estoy perdido. Sin Cristo no soy nada. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Efesios 2:8. Y atento a Tito 3:4-6. Él nos salvó. Cristo nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. No por las obras que yo hago, no por lo bueno que yo sea, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero esto me emociona. Un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, porque Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Solo tú sabes qué tan lejos estás de casa. Si te has estado acercando a Jesús a escondidas, en la oscuridad, el Señor hoy te dice, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Solo podrás entrar al reino cuando aceptes al Rey. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. No podrás dar fruto a menos que mueras. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, dará mucho fruto. Pero si no muere, se quedará solo. Se quedará solo como las semillas de la tienda que nadie compra. Ríndete a los pies de Cristo. Deja tu autosuficiencia. Acepta su amor sin condiciones. Recibe el regalo de amor. Tú y yo deberíamos ir a la cruz, pero Jesús pagó el precio. Él se colgó en un madero porque te ama.
muere de amor por Jesús, como Él murió por ti. Hoy Jesús te dice, abre la puerta de tu corazón y yo entraré, te daré vida, vida abundante por medio del Espíritu Santo, y así darás mucho fruto. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos invitas, Señora, a morir de amor por ti. Hoy nos derretimos de amor, Señor, y queremos morir de amor. Porque tú eres, tu esencia es amor. Gracias, Padre. Y nos invitas a nacer del agua y del Espíritu. A morir. Como ese grano que cae en la tierra y muere. Porque si no muere se queda solo. Pero tú quieres que demos fruto, un fruto que perdure. Gracias, Padre. Gracias porque la carne ya fue circuncidada, pero esa circuncisión la hiciste tú en la cruz. Solo nos queda recibir ese regalo maravilloso y disfrutar de la vida nueva y de la vida plena que tú nos das. Que no nos quedemos en el Viernes Santo, que te aceptemos, pero nos quedemos ahí. Tú nos quieres llevar más allá, a una vida nueva, a una vida buena, pero que la podamos disfrutar. El precio ya lo pagaste tú, Señor. Y tú nos invitas a rendirnos a tus pies, a dejar mi autosuficiencia, a morir al yo. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiero morir, Señor, morir de amor por ti para dar mucho fruto. En Cristo Jesús. Amén. Y si tú, que estás buscándolo en lo escondido, en la oscuridad, sentiste el llamado del Señor, quieres entrar al reino y quieres aceptar al Rey como tu Señor y Salvador, solo tienes que decidirlo, aceptarlo, confesarlo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres Rey, que tú eres Dios, que tú eres Señor, que moriste en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te acepto. Lléname de tu Espíritu Santo. Y gracias porque tú haces de mí una nueva persona. Mi pasado no existe más. Y ahora, con el poder de tu Espíritu Santo, con la vida nueva, puedo dar mucho fruto. En Cristo Jesús. Amén.